Hace muchos años, antes de los niños, los rescates de animales, una hipoteca y un esposo, fui escritora de viajes en Europa. La mayoría de mis viajes los hice sola. Esta historia trata sobre la primera vez que visité Praga. Nunca había estado en Praga, y el viaje fue de última hora, así que tuve poco tiempo para prepararme. Un compañero de viaje me había dejado en otro país, y yo estaba decidida a aprovechar al máximo el viaje visitando un lugar en el que nunca había estado. Al llegar a la estación de tren fui a la oficina de alojamiento y pedí un hostal que no estuviera lejos del centro. En mis 20 años, improvisar era parte de la diversión, pero hoy en día soy mucho menos aventurera. El hostal al que me enviaron era un edificio Art Deco extenso y desmoronado de color gris pizarra, ubicado en una calle anodina a unos 10 minutos caminando de Staré Mesto. El interior probablemente fue hermoso en algún momento, pero cuando me registré estaba lleno de muebles destartalados y desiguales, y alfombras baratas y manchadas. La mayoría de las lámparas estaban rotas, dejando todo, excepto el vestíbulo, oscuro y lúgubre. Olía a agua estancada y polvo. Encontré mi habitación, una doble por $12 por noche, y noté que tenía compañera de cuarto. Ella no estaba, pero en su lado de la habitación había una maleta, un vestido cuidadosamente doblado sobre el respaldo de una silla de plástico, varios recipientes de maquillaje esparcidos por el escritorio desgastado y una pila de revistas de moda alemanas sobre la cama. Como no tenía planes ni objetivos para este viaje improvisado, pasé la tarde explorando la plaza de la ciudad vieja, el barrio judío y la plaza Wenceslao. Compré un poco de cristal checo para mi mamá y unos huevos pintados de un vendedor callejero para mí. También hice reservas para una cena en un crucero al atardecer para uno. Alrededor de las 6 de la tarde, regresé a mi habitación para ducharme, cambiarme de ropa y dejar mis compras. Cuando salí de mi habitación una hora más tarde, no había indicios de que mi compañera hubiera regresado en algún momento durante el día. Después del crucero, me detuve en un pequeño bar en Tinska y tomé una copa de vino. Había escuchado historias de terror sobre los peligros de Praga, pero no me sentía más preocupada que en cualquier otra gran ciudad. Claro, las calles de adoquines, la niebla que se elevaba del Vltava, la arquitectura gótica a contraluz y los callejones serpenteantes me hacían pensar en Jack el Destripador y Drácula, pero de una manera buena. Eran casi las 12 de la noche cuando regresé a mi hostal, así que me sorprendió descubrir que mi compañera aún no había regresado. Sin embargo, eso no era necesariamente inusual. Los mochileros son un grupo impredecible. Podría haber ido en un pequeño viaje nocturno y simplemente dejar sus cosas. Quizá conectó con un chico o una chica y estaba refugiada en su lugar o pasando el rato en otro hostal. Así que estaba sorprendida pero no preocupada. Me di otra ducha antes de acostarme. Sin embargo, me sorprendió descubrir que las cosas en la habitación habían cambiado desde mi regreso. Su cama estaba cuidadosamente preparada, las revistas se habían movido al buró, y el vestido había desaparecido. Lo más extraño, sin embargo, fue la adición de un camisón de seda rosa extendido sobre su cama y el mío. Quizá pensó que aún tenía la habitación para ella sola. No veía cómo, ya que mis bolsas de compras, ropa y artículos de tocador estaban a la vista. Con cuidado moví el camisón a su cama y luego me acomodé para la noche. Mientras escribía en mi diario, asumí que ella estaba en la ducha en algún lugar cercano, así que esperaba que regresara en breve. Sin embargo, tras una hora, su lado de la habitación seguía vacío. Necesitaba ir al baño antes de dormir, así que hice un último viaje al final del pasillo. El edificio estaba inusualmente silencioso. No se oían los sonidos habituales de mochileros charlando, vasos chocando o música filtrándose por las paredes. No había nada. Estaba en silencio, como una iglesia después de que la congregación se ha ido. Me encontré prácticamente caminando de puntillas de regreso. Mi habitación estaba cerca del final del pasillo, y no podía sacudirme la sensación de que el corredor estaba más oscuro que antes. Las pocas luces que funcionaban parpadeaban mientras luchaban por mantenerse encendidas, y me recordaba a una casa de diversiones. Una opresión comenzó a llenar mi estómago, y de manera subconsciente aceleré el paso. No había un alma detrás de mí, y aún así seguía mirando por encima del hombro convencida de que vería a alguien ganando velocidad hacia mí. El único sonido era el suave golpeteo de mis chanclas contra mis plantas. Me inundó el alivio al abrir mi puerta de golpe, pero no duró mucho.
Todo estaba exactamente como antes, excepto por el camisón de seda, que ahora estaba de nuevo sobre mi cama. Dormía a ratos y de manera intermitente. Dejé la lámpara encendida por un tiempo, todavía convencida de que mi compañera regresaría en cualquier momento, pero las sombras que proyectaba hacían que la habitación fuera aún más espeluznante. Estaba demasiado oscuro con la luz apagada. Finalmente me hundí en un sueño profundo, cuando de repente escuché que la puerta se abría. Un hombre estaba parado en el marco oscuro de la puerta. La luz del pasillo detrás de él mostraba lo suficiente como para ver su rostro contorsionado. No quise hacerlo, sollozó. Tienes que ayudarme. Demasiado confundida y desorientada para sentir miedo. Me incorporé. Me froté los ojos y busqué el interruptor de la lámpara. Pero una vez que la habitación se iluminó, vi que la puerta estaba cerrada. No había ningún hombre. Salté rápidamente de la cama y fui hacia la puerta. Estaba cerrada con llave. Nadie podría haber entrado sin una llave. El pasillo estaba vacío. Pasé el resto de la noche completamente vestida, sentada en la cama y con la luz encendida. Aunque había pagado por 2 noches más, a las 7 de la mañana recogí todas mis cosas y bajé a la recepción para hacer el check-out. Por cierto, le dije a la recepcionista de 20 y tantos años, mi compañera de cuarto nunca regresó. Estoy un poco preocupada. Ella recogió la llave de la habitación, la miró con atención y frunció el ceño, luego volvió a mirar su computadora. ¿Qué habitación dijiste que era? Cuando se la repetí, miró nuevamente la pantalla. Señora, esa habitación ha estado vacía durante 3 semanas y ha sido limpiada desde entonces. Solo tenemos 6 personas en todo el edificio. El hostal ha sido renovado desde entonces y ahora es un hotel de lujo. Nunca te mudes con un hombre o una mujer a quienes no conozcas personalmente. Tuve un compañero de cuarto del infierno de esta manera. Quiero decir, este hombre me torturó psicológicamente. Cuando rechacé sus avances sexuales, entonces me robó miles de dólares con el tiempo. Incluso usó mi cuenta de Amazon para abrir otra cuenta. Obtuvo información personal mía como mi número de seguro social y muchas otras cosas. Cuando me fui, después de llamar a la policía para que me ayudaran a salir, apareció en la tienda de Apple donde estaba solo un día después de que me fui, a pesar de que me había ido a vivir en la calle. No tenía familia ni amigos, ya que fui severamente abusada de niña. He estado sola desde los 14 años, así que estoy acostumbrada a sobrevivir en la calle por periodos de tiempo. Era 1.000.000 de veces más feliz así, de lo que jamás fui en su bonito apartamento, rodeada de cosas bonitas, o en un coche lujoso. Me sentí tan aliviada incluso viviendo en un garaje de concreto. Era 1.000.000 de veces más feliz durmiendo sobre concreto, con una almohada hecha de una toalla y una pequeña manta en el frío y el calor, que viviendo allí con él. Él pasaba su tiempo torturándome psicológicamente y no me arrepiento para nada de haberme ido. Por las mañanas y tarde en la noche, golpeaba la pared frente a la mía para sobresaltarme mientras dormía. Tiraba piedritas o golpeaba mi ventana en medio de la noche para asustarme y mantenerme nerviosa. Me daba pequeños caramelos extraños y ositos de peluche como si estuviéramos saliendo, e incluso pedía artículos amorosos de acosador desde mi propia cuenta de Amazon. ¿Quién demonios pasa tanto tiempo comprando adornos navideños que dicen, siempre te amaré y te seguiré? Si iba al baño, él corría y pateaba la puerta tan fuerte y de forma tan repentina, que sonaba como si la estuvieran derribando. Luego me robaba cosas y lo dejaba solo por un segundo, para que no tuviera forma de salir si tenía planes. También las devolvía una vez que mencionaba que las necesitaba, o cuando ya era demasiado tarde para que saliera a mis planes. Si recibía algún correo o paquete, siempre me interrogaba. ¿Qué pediste? Necesito saberlo. Como si me perteneciera o algo así. Hacia el final, estaba inclinando puertas y muebles contra mi puerta porque él había abierto la cerradura de mi dormitorio mientras yo no estaba. Y cuando despertaba, a veces había cosas que faltaban o que se habían movido de manera extraña, así que sabía que estaba rondando mientras dormía. Era un completo demente. No pondría nada fuera de su alcance, ya que me mostró lo psicótico que era. Si rara vez estaba feliz o de buen humor, comenzaba a criticar y señalar cosas de mi cuerpo, mi cabello, mi rostro, e incluso mi comportamiento, a veces mi voz.
Cualquier cosa que pensara que me haría sentir insegura. Cada vez que salía de mi dormitorio, él salía corriendo de su habitación para pararse justo detrás o cerca de mí, como un extraño perrito que te sigue jadeando. Incluso orinaba en mis productos para el cabello, cuidado de la piel y vitaminas. Tiraba comida que acababa de comprar y me robaba dinero en efectivo, y hasta usaba mis tarjetas de débito. También pidió más de 30 o 40 artículos desde mi cuenta de Amazon sin mi conocimiento ni consentimiento. Fue la cosa más extraña. Aún tengo problemas para creer que todo esto sucedió, ya que es tan loco pensar que alguien pueda ser tan demente como para hacer esto. Esto pasó hace aproximadamente unos 2 años. Me mudé a un nuevo apartamento. Las paredes eran muy delgadas, y debido a las leyes de seguridad contra incendios en mi ciudad, mi dormitorio tenía una ventana que daba a la sala de estar, pero ninguna con acceso al exterior. Esa ventana será importante más adelante. El apartamento tenía 3 habitaciones, una para mí, otra para el inquilino principal y una más que, en ese momento, estaba alquilada por un chico bastante simpático. Bueno, este chico simpático tuvo problemas con su visa de trabajo y tuvo que regresar a Canadá de último minuto, dejándonos unas 2 semanas para encontrar otro compañero de cuarto. La opción más rápida y fácil fue Craigslist. Debido a mi horario de trabajo, no participé en el proceso de selección, pero me conformé cuando el nuevo compañero de cuarto se mudó un poco más tarde. Parecía un poco extraño. Era un tipo muy alto y grande, pero bastante callado y no alguien con quien quisiera hacer un esfuerzo para socializar, aunque estaba bien para convivir de manera cordial. Unas 2 semanas después de que se mudó, el inquilino principal se fue a Hawái, dejándonos a él y a mí solos en el apartamento durante el mes que duraría su estancia. Durante los primeros días todo fue normal. De repente, al 4.º día del viaje, me desperté alrededor de las 8 de la mañana por un frenético golpeteo en mi puerta. Mi compañero de cuarto, al que llamaremos Kevin, estaba ahí cuando abrí, luciendo alterado. Me miró directamente a los ojos y dijo: «Entonces, ¿quieres decirme qué pasó anoche?». Me quedé en shock y confundida porque había llegado del trabajo alrededor de las 9 de la noche. Me había duchado y me había ido a la cama inmediatamente. Le expliqué esto, y él me dijo que me había escuchado gritando y discutiendo con alguien en mi habitación, que me vio en el callejón al lado de la casa discutiendo con nuestro arrendador, a quien ni siquiera había conocido hasta ese momento, y que había escuchado gente entrando y saliendo de la casa. Le dije que no, que nada de eso había pasado. Después de mirarme por un rato, se fue y no volvió a mencionar el tema. A la mañana siguiente me desperté con lo mismo. Esta vez, dijo que me vio discutiendo con mi novio, aunque yo estaba soltera en ese momento, y que me había visto hablando con nuestro otro compañero de cuarto, quien estaba en Hawái. También me pidió el número de placa del oficial con el que, según él, había hablado, ya que aparentemente me había visto hablando con varios policías. Esta vez me empecé a enojar y, más o menos, le dije que dejara de decir tonterías porque yo no estaba haciendo nada y no sabía de qué estaba hablando. Puso una expresión extraña y dijo: «Creo que tuve una convulsión mientras dormía. Si vuelve a pasar, llama a una ambulancia». Luego se fue por un rato, solo para volver a golpear mi puerta 1 hora después y repetir exactamente la misma historia palabra por palabra. Esto ocurrió una vez más antes de que le dijera que me dejara en paz y me fuera a trabajar. Fui a trabajar como de costumbre, pero esa noche no quería volver a casa, aunque estaba demasiado cansada para buscar otro lugar. Gran error, porque alrededor de la 1 de la mañana me despertaron unas puertas que se cerraban de golpe. Kevin estaba yendo y viniendo entre su habitación, la sala de estar y la puerta principal, entrando y saliendo de cada habitación, encendiendo y apagando las luces, murmurando enojado y cerrando puertas de golpe. Pude ver su figura moviéndose de un lado a otro a través de la ventana esmerilada de mi habitación que daba a la sala de estar. Como mi cuarto estaba oscuro, él no podía verme. De repente gritó: «No puedo vivir así, ¿por qué me haces esto?». Pensé que estaba hablando por teléfono, así que no respondí. Unos momentos después gritó mi nombre repetidamente, y me di cuenta de que se dirigía a mí. Supe que tenía que salir de ahí inmediatamente, así que, muy silenciosamente,
Me levanté de la cama y comencé a vestirme. Incluso empecé a empacar una bolsa con ropa para el trabajo en la mañana. Estaba casi lista cuando gritó, «¡Te escucho!», y corrió hacia mi puerta golpeando la pared junto a ella, pero sin tocar la puerta. Miré hacia mi ventana y vi su sombra inclinándose completamente hacia adelante, presionando su oreja contra el vidrio. Estaba aterrorizada y me quedé completamente quieta, sin moverme. Eventualmente, volvió a gritar mi nombre y se alejó de la ventana. Escuché que comenzaba a moverse de nuevo entre las habitaciones. Mis zapatos estaban en un estante fuera de mi puerta, no dentro de mi habitación, así que sabía que, cuando saliera, necesitaría un momento para ponérmelos. Decidí esperar hasta que saliera por la puerta principal nuevamente, momento en el cual planeé agarrar mis zapatos, ponérmelos y correr. Mientras estaba formulando este plan, dejó de moverse. «¿Quieres pelear por esto? Sal ahora mismo y pelearemos», gritó. Yo soy una chica muy pequeña, de 1,52, y este tipo era fácilmente 3 veces mi tamaño. Así que definitivamente no tenía intención de pelear, gracias. Después de unos minutos, apagó todas las luces y escuché que la puerta de su habitación se abría y cerraba, seguido de silencio. Esperé un momento para asegurarme de que no escuchaba ningún movimiento, y luego decidí aprovechar mi oportunidad. Respiré hondo y abrí mi puerta rápidamente. Salí y agarré mis zapatos antes de mirar hacia arriba un segundo después, y lo vi parado sin camisa, solo con un par de boxers y calcetines en la oscuridad del pasillo. Sus brazos colgaban ligeramente hacia afuera en una posición extraña. Dijo en voz baja y calmada, «Señorita, tenemos que hablar». Eso fue un rotundo no para mí, así que agarré mis zapatos y corrí hacia la puerta. Corrí descalza por media cuadra antes de detenerme para ponerme los zapatos. Cuando miré hacia atrás, él estaba parado bajo la luz del porche de nuestra puerta principal, mirándome correr pero sin moverse. Por suerte, tenía una amiga que vivía a unas 2 cuadras y tenía su llave de repuesto. Así que me dejé entrar y me quedé ahí esa noche. Ahí me quedé durante la siguiente semana mientras resolvíamos las cosas con el inquilino principal, y Kevin aceptó mudarse dentro de la semana. Dijo que no recordaba nada de lo que había pasado, o que no estaba seguro de si era real o no, pero que, si yo decía que había pasado, entonces debía ser cierto. El día que Kevin se mudó, me envió una foto de la llave de la casa sobre la mesa y dijo, «Ya me fui, nada más». Fui con una amiga para revisar la casa y asegurarme de que realmente se hubiera ido. Cuando llegamos descubrimos que no solo había dejado mucha comida y muebles, sino que había arrancado todas las alarmas de incendio del techo. También había desatornillado y retirado el cerrojo de la puerta principal, y los había dejado alineados cuidadosamente sobre la mesa de entrada. Luego nos dimos cuenta de que mi puerta principal solo se podía cerrar con llave desde afuera, y estaba cerrada cuando llegamos, lo que significaba que Kevin todavía tenía una llave. Llamamos inmediatamente a un cerrajero. Incluso después de cambiar las cerraduras, seguía aterrorizada de quedarme ahí sola. Nunca volví a dormir de noche sin bloquear las puertas con sillas y otros muebles. Hasta el día de hoy, todavía tengo miedo por mi seguridad. Él obviamente estaba psicológicamente inestable, pero también me pregunto qué podría haber pasado si no hubiera tenido tanta suerte como tuve. Soy una mujer de 36 años que vive en Suecia. He trabajado en el cuidado de salud mental durante los últimos 18 años, principalmente con personas con enfermedades psicóticas como la esquizofrenia. Trabajé en un hogar grupal durante 9 años y tenía una relación muy cercana con mis compañeras de trabajo, especialmente con 2 mujeres. En los últimos años que trabajé allí, otra mujer comenzó a trabajar con nosotros. La llamaré Martina para esta historia. Las 4 nos volvimos muy cercanas. Martina era muy tímida y reservada, pero también amigable, y nos llevábamos bien. Sin embargo, a menudo estaba de baja médica a largo plazo debido a sus propios problemas de salud mental, por lo que no coincidíamos mucho en el trabajo. Pero siempre asistía a nuestras cenas fuera del horario laboral, por lo que seguíamos en contacto incluso cuando no estaba lo suficientemente bien para trabajar a tiempo completo. Ella nos contó que tenía antecedentes de esquizofrenia, al igual que los pacientes a los que tratábamos,
pero que estaba medicada y no había tenido episodios psicóticos en años. Como tengo estudios en psiquiatría y una larga experiencia con la esquizofrenia, no tengo prejuicios hacia las personas que padecen esta enfermedad, y no me molestaba ser amiga de alguien con ese diagnóstico. Incluso después de lo que les contaré, sigo sintiendo lo mismo. En el verano del 2023, me mudé para trabajar en un nuevo lugar, también relacionado con la salud mental, pero esta vez en psiquiatría forense, como una casa de reintegración para personas con enfermedades mentales que habían cometido asesinatos entre otros crímenes. Las 4 seguimos en contacto y todavía nos reuníamos de vez en cuando para cenas. Martina nos contó que había sido desalojada de su apartamento debido a un incidente en el que, según ella, entró accidentalmente al apartamento de su vecino en medio de la noche. Nos dijo que, en el enorme complejo de apartamentos, todas las puertas se veían exactamente iguales y que simplemente entró por la puerta equivocada por accidente, y que el vecino había creado una escena por puro drama y la había denunciado a la policía. De alguna manera, me parecía que, aunque sonaba desproporcionado desalojar a alguien por eso, quizás el propietario había tomado esa medida porque la juzgaba por su historial médico. Me sentí mal por ella. Le pregunté si había sucedido algo más, pero afirmó que no, que esa era toda la historia. En Suecia puede ser muy difícil conseguir un contrato de alquiler cuando has sido desalojado. Prácticamente te ponen en una lista negra. Así que Martina me pidió mudarse conmigo, ya que literalmente estaba en la calle y sin hogar. Le dije, por supuesto que puedes. Siempre me meto en situaciones incómodas diciendo que sí en lugar de pensar en mí misma, y no tenía idea de cuán grave sería esta situación cuando le dije que sí. Vivo en un apartamento bastante pequeño. Tiene un dormitorio que apenas cabe una cama y un escritorio, una sala de estar con espacio para un sofá y un televisor, una cocina pequeña y un baño pequeño. Además, tengo 2 gatos. Decidimos que Martina viviría en la sala de estar. Le ofrecí tirar mi sofá para que pudiera tener una cama allí, pero dijo que estaba bien durmiendo en el sofá, que era lo suficientemente cómodo. Insistí en darle una cama, pero ella se negó. Hay una puerta entre la sala de estar y el dormitorio, pero entre la sala de estar y el pasillo solo hay un arco abierto, así que no tendría privacidad total. Colgué una gruesa cortina de terciopelo cubriendo el arco para darle al menos una sensación de puerta y algo más de privacidad. Hay otra puerta de mi dormitorio a la cocina, así que tengo 2 puertas hacia mi dormitorio. Necesito dejar una de ellas abierta por la noche porque a mis gatos les gusta entrar y salir, y tienen sus cajas de arena en el baño y comida y agua en la cocina. Naturalmente dejé la puerta de la cocina abierta, y no la de la sala de estar, ya que ahí vivía Martina y queríamos mantener algo de privacidad. Ella no estaba trabajando en ese momento porque estaba de baja médica a largo plazo, mientras que yo trabajaba en turnos. A veces tenía que levantarme a las 6 de la mañana, y otras veces no llegaba a casa hasta las 11 de la noche. Tengo insomnio severo y necesito combinar Ambien con antihistamínicos, y aún así me despierto fácilmente. Le dije que apreciaría que intentara mantenerse en silencio esas noches en que tengo que levantarme a las 6 de la mañana, pero que no me importaba si hacía ruido cuando tenía días libres o turnos de noche. Ella era una gran fumadora y tomadora de café, así que le compré una cafetera para que disfrutara más de su situación de vida. La cafetera y el fregadero estaban justo afuera de la puerta de mi dormitorio, y la cocina es muy pequeña. La primera noche juntas, tenía que levantarme a las 6 de la mañana para mi turno. Como de costumbre, tuve problemas para dormir. Martina se levantó varias veces en la noche para salir a fumar, y me desperté cada vez. A las 5 de la mañana comenzó a hacer café, y como estaba literalmente afuera de mi puerta, me desperté por completo con el ruido. Le pregunté de la manera más amable posible por qué estaba despierta tan temprano, preguntándole si tenía algún plan para ese día. Quiero decir, estaba de baja médica. ¿Por qué no dormir a las 5 de la mañana si puede? Ella simplemente dijo que no podía dormir. Le respondí, oh, lo siento, solo agradecería si pudieras esperar para hacer el café hasta las 6 porque realmente necesito esta última hora de sueño debido al trabajo. Le expliqué que, además, tengo epilepsia que empeora mucho cuando no duermo lo suficiente. Suelo tener muchas convulsiones si no duermo al menos 4 horas. Sabía que probablemente tendría convulsiones en el trabajo, lo que significaba que ese día sería estresante y potencialmente peligroso para mí.
ya que existe un gran riesgo de que me caiga y me lastime, y no es una buena idea tener convulsiones entre clientes criminales mentalmente inestables a quienes se supone que debo cuidar. Me aseguró que intentaría esperar la próxima vez que tuviera que trabajar. Lo acepté y seguí con mi día, pero las cosas no mejoraron. Continuó despertándome temprano en la mañana y durante la noche, y seguía prometiendo detenerse, pero insistía en que realmente necesitaba café con sus cigarrillos. Le sugerí hacer el café la noche anterior, o tomar café frío o Coca-Cola en su lugar, pero no quiso. Además, me pidió que yo mantuviera silencio a partir de las 10 de la noche porque era la hora en que ella quería dormir, y yo respeté eso. Ella solía tener episodios de atracones de comida donde vaciaba mi refrigerador y despensa de todo lo que tenía. Recuerdo una vez que compré un gran pan recién horneado, y 30 minutos después de salir del apartamento me mandó un mensaje diciendo: «Oye, lo siento, me comí tu pan. Compraré otro cuando tenga dinero». Un pan entero en 30 minutos. Cuando se mudó le dije que se sintiera como en casa y que lo mío era suyo, así que no podía enojarme realmente, pero empezó a molestarme por dos razones. Estaba siendo bastante caro porque comía en grandes cantidades, y siempre lo hacía en momentos inconvenientes, como después de un turno nocturno cuando las tiendas ya estaban cerradas, y yo llegaba a casa con hambre, solo para descubrir que había vaciado la cocina de todo lo que había comprado ese mismo día. Martina tenía el cabello largo y negro que dejaba por todas partes, en el lavabo, el piso y la bañera. No soy obsesiva con la limpieza, pero creo que cualquiera puede entender que no es agradable pisar o ver cabello por toda la casa. Además, dejaba sus uñas cortadas en el suelo del baño, y siempre había gotas de orina en el asiento del inodoro cada vez que lo usaba. Incluso llegué a ver insectos de humedad en el baño, algo que nunca había sucedido antes. Supuse que esos bichos aparecieron por las nuevas condiciones sucias del baño. Al principio, no quería decírselo directamente, porque no quería incomodarla o herir sus sentimientos, así que coloqué una escoba y un recogedor en el baño para insinuar que necesitábamos barrer más seguido. Pero esto no funcionó. Después de un tiempo le mencioné de la manera más amable posible, incluso con una sonrisa: «¿Crees que podríamos intentar limpiar el baño más seguido? Perdemos mucho cabello cuando nos cepillamos y temo que podamos atraer plagas. Vi un insecto el otro día y no quiero que empeore». Siempre usaba nosotros en lugar de tú para que no se sintiera atacada. Ella prometió pensar en ello, pero nada cambió. En ese momento comencé a salir con un chico del que estaba completamente enamorada. Él también vivía en una situación con compañeros de piso, así que teníamos dificultades para tener tiempo a solas. Le pedí a Martina si había alguna posibilidad de que nos dejara el apartamento para tener una noche para nosotros de vez en cuando, y por supuesto, ella también tendría el apartamento para sí misma algunas noches. Pero no le gustó la idea y afirmó que no tenía a dónde ir, ni amigos ni familia. No le estaba pidiendo que se fuera por 24 horas, solo por unas horas, para que pudiéramos tener algo de calidad de tiempo juntos. Podría ir a la biblioteca o dar un paseo. Yo trabajaba de 8 a 10 horas al día, 5 días a la semana, así que tenía mucho tiempo para ella sola. Una de nuestras antiguas compañeras de trabajo se dio cuenta de que esta situación estaba afectando mi estado de ánimo, al no tener nunca tiempo para mí misma, y empezó a ofrecerle a Martina quedarse en su casa algunas noches, ya que también eran amigas. Martina dijo que no quería molestarla, pero insistimos en que no sería una molestia, y que yo realmente solo necesitaba una noche para mí y mi pareja. Finalmente aceptó, y pasó una noche allí, y yo pasé una noche fuera la semana siguiente, para que también tuviera más tiempo sola. Cuando volví a casa al día siguiente, noté que el plato de agua de mis gatos estaba completamente seco. No había ningún derrame en el suelo, parecía como si hubiera sido limpiado con una toalla o papel. Había llenado el plato hasta el borde la noche anterior. Le pregunté cómo era posible, y me dijo que los gatos probablemente lo habían tirado, pero como dije, no había nada en el suelo. Mis gatos son muy sociables y suelen acurrucarse con extraños incluso después de pocos minutos de conocerlos, pero con el tiempo, noté que se alejaban más y más de Martina. En las últimas semanas, ni siquiera salían de mi dormitorio, excepto para comer o usar sus cajas de arena. Parecían tenerle miedo, lo cual no podía entender por qué ella era tan tímida. Tenía una vieja cacerola de los años 60 que significaba mucho para mí. Probablemente se pregunten cómo una cacerola puede ser importante para alguien,
pero era de mi abuela, y es lo único que tengo que le perteneció. Mi madre solía cocinar para mí con esa cacerola cuando era pequeña, así que tenía un gran valor nostálgico. Un día, Martina la quemó y no hizo ningún intento por limpiarla, simplemente la dejó en la estufa y salió a fumar. La encontré arruinada y lloré. Ni siquiera se disculpó. También rompió platos varias veces y no se molestó en reemplazarlos ni pedir perdón. Esto aumentó mi frustración con ella. Habían pasado probablemente 2 meses, y seguía despertándome por las noches, comiendo mi comida, no limpiaba, nunca salía de la casa, asustaba a mis gatos y arruinaba mis cosas. También me di cuenta de que había robado mis pastillas recetadas para dormir, muchas de ellas. Solo tengo una por noche, ni más ni menos, y como ya saben, realmente las necesito. Tenía 20 pastillas en mi mesita de noche cuando salí para el trabajo, y cuando regresé habían desaparecido. Ella lo negó, lo cual es bastante gracioso porque nadie más podría haber estado allí. Mi frustración estaba llegando al límite. El calor del verano era insoportable y me sentía atrapada en mi pequeño dormitorio con mis 2 gatos, sin poder tener nunca tiempo para mí misma, ni momentos a solas con el chico con el que estaba saliendo, excepto una vez cada 15 días. Mi apartamento estaba desordenado, ella me robaba cosas, y todo esto comenzaba a afectarme emocional y físicamente. Un día, un antiguo compañero de clase de la escuela primaria me envió un mensaje por Facebook preguntándome cómo conocía a Martina. Había visto que publiqué en Facebook que éramos compañeras de piso. Le conté que éramos antiguas compañeras de trabajo y que le estaba dando un lugar donde quedarse porque había sido desalojada. Entonces me preguntó, ¿sabes por qué la desalojaron? Le respondí, sí, accidentalmente entró al apartamento de un vecino. Pero él me dijo, eso no es toda la historia. En realidad, ella irrumpió en el apartamento y se acercó sigilosamente al bebé que estaba durmiendo con un cuchillo en la mano. Afortunadamente, el padre se despertó, la sometió y logró salvar al bebé. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Podría ser cierto? Sin duda explicaría por qué la desalojaron, pero sonaba tan horrible. Ella parecía tan tímida y agradable. Tenía tantas preguntas. Mi amigo tenía el informe policial completo. Al parecer, la pareja a la que Martina había irrumpido era la exnovia de mi amigo y su familia. Parecía que Martina había tenido un episodio psicótico durante el incidente, aunque esa parte no era pública. Sin embargo, para mí era evidente que me había mentido sobre lo que realmente había sucedido y sobre cuánto tiempo llevaba estable mentalmente. Comencé a sentirme paranoica. Ya estaba frustrada con todo y realmente solo quería que se mudara. Pero teníamos un contrato que estipulaba un aviso de 30 días. Sabía que, si se lo pedía de forma brusca, eso significaría 30 días de caos hasta que se fuera. Así que quise manejar la situación de la manera más amable posible. Comencé a buscar hostales económicos para ella, algo que pudiera sugerirle para que no terminara en la calle. Me senté con ella y le dije que me encantaba vivir con ella y que realmente me sentía horrible por esto, pero que extrañaba tener tiempo para mí misma y que el apartamento era demasiado pequeño para 2 personas. Le dije que no era algo personal, y que no quería vivir con nadie en ese momento, que deseaba que hubiera funcionado y que lo sentía mucho. También le dije que esperaba que pudiéramos seguir siendo amigas. Ella parecía absolutamente devastada, y me dijo que no era posible. Le mostré el hostal que había encontrado y le expliqué que entendía que no era la situación ideal, pero que realmente necesitaba que se mudara porque me sentía asfixiada. Además, el calor del verano hacía que fuera muy difícil mantener la puerta de mi dormitorio cerrada todo el tiempo, y yo realmente necesitaba dormir. Finalmente, dijo que lo haría y que intentaría mudarse, pero que no sería hasta que pasaran los 30 días. Le dije que, por supuesto, respetaría eso. La primera noche después de nuestra conversación, se levantó a las 2:30 de la madrugada y comenzó a hacer café. Casi tuve una crisis nerviosa. Tenía que levantarme a las 6 de la mañana y no pude volver a dormir. A la mañana siguiente, le pedí por probablemente la 10ª vez que no hiciera café hasta que yo me levantara. Esta vez ni siquiera me respondió. Simplemente se quedó sentada en el sofá mirando por la ventana. Le dije, Martina, pero siguió mirando fijamente. Me asusté, pero me fui al trabajo. Ella continuó comportándose de manera extraña. Seguía haciendo desorden, despertándome, comiendo mi comida,
y lo único en lo que podía pensar era en el incidente del bebé y el cuchillo. Finalmente, me cansé tanto de que la cafetera me despertara que la desenchufé y la guardé en el ático, al cual ella no tenía acceso. Puede parecer infantil, pero ya estaba agotada. Mis pastillas para dormir habían sido robadas, y empezaba a sentirme como Edward Norton al principio de Fight Club. La siguiente noche me desperté a las 4 de la madrugada porque estaba haciendo café, en una cacerola. No en la cacerola de mi abuela. Esa ya estaba arruinada, pero aún así. Intenté hablar con ella nuevamente para explicarle la situación, pero simplemente me miró y no respondió. Frustrada y al borde del colapso, tomé la cacerola y también la guardé en el ático. Sé que suena extremo, pero estaba perdiendo la paciencia y solo quería que dejara de hacer café por las noches. La tercera noche, el chico con el que estaba saliendo se quedó en mi apartamento porque estaba comenzando a sentirme muy paranoica debido a su comportamiento extraño, su silencio y sus miradas perdidas. Me desperté de un sueño ligero porque él me dio un codazo. Me susurró: «Mira en la puerta». Martina estaba ahí parada, en silencio, mirándonos. Esto era como una escena de una película de terror. Su largo cabello negro le caía sobre la cara. No estoy exagerando. Al principio no dije nada porque quería saber si estaba ahí solo por un momento o si hacía algo en la puerta, pero después de un rato me di cuenta de que solo estaba parada ahí quieta mirándonos. Me recordó al final de Actividad Paranormal cuando Katie simplemente mira a Micah en la escena final. Me senté y le dije: «¿Qué estás haciendo?». Pero antes de que pudiera terminar la frase simplemente cerró la puerta de golpe. Escuché el sonido de algo metálico caer al suelo y luego correr hacia la sala de estar. Cuando me levanté de la cama al día siguiente abrí la puerta que había cerrado de golpe y vi un cuchillo de cocina en el suelo. Ese era el sonido metálico que había escuchado antes de que corriera a la sala de estar. Tomé todos los cuchillos que tenía en casa y los guardé también en el ático. En ese momento estaba absolutamente aterrorizada. Le pedí a un amigo que viniera a mi casa y estuviera presente cuando le dijera a Martina que debía mudarse de inmediato, que ya no podía esperar los 30 días restantes, ahora 27 días. Durante la conversación intenté mantener la calma. Sabía que ella tenía una enfermedad mental y que probablemente no tenía malas intenciones, a pesar de lo frustrada que estaba. No podía odiarla, pero estaba demasiado asustada y agotada. Sin embargo, no respondió nada cuando le hablé. Simplemente se quedó mirando por la ventana. Luego salió del apartamento y me envió un mensaje de texto diciendo que era una falta de respeto que trajera a un amigo a su casa. Llegó la noche, y pensé que finalmente sería una noche tranquila. No había cafetera ni cacerolas, pero a las 3 de la mañana me desperté con el olor a algo quemándose. Martina estaba quemando café en polvo seco en una sartén. En ese momento me sentí completamente aterrorizada. Su rostro estaba inexpresivo. Sus ojos eran negros y vacíos. Sospechaba que había entrado en un episodio de psicosis. Apagué el fuego y ella simplemente salió corriendo hacia la sala de estar sin decir una palabra. Sabía que tenía una cita con su psiquiatra al día siguiente. Mientras estaba fuera, empaqué todas sus cosas y le envié un mensaje diciéndole que necesitaba recogerlas y devolverme las llaves, que le daría dinero para un hostal por los 26 días restantes, pero que no podía quedarse más tiempo. Ella no respondió. El chico con el que estaba saliendo vino a quedarse conmigo en caso de que Martina intentara pelear por la situación, pero no lo hizo. Dejó las llaves sin mirarnos y se fue. Nuestras compañeras de trabajo, que eran amigas de ambas, me dijeron que Martina se había mudado con un chico con el que estaba saliendo, y que se quedó con él por unas semanas hasta que milagrosamente consiguió un apartamento propio. Incluso comenzó a trabajar de nuevo. Me alegró saber esto. Parecía que le estaba yendo bien. Sin embargo, en enero de este año, una de nuestras antiguas compañeras de trabajo me dijo que Martina la había llamado y le había dicho que todo debía arder, que tenía un bebé que debía salvar y otras cosas delirantes. Luego, Martina procedió a incendiar por completo su apartamento porque las voces en su cabeza le decían que debía quemar todo para salvar a sus amigos y familia. Sus vecinos intentaron rescatarla del fuego, pero ella los enfrentó y regresó al apartamento, vertiendo licor sobre el fuego para avivarlo más. Fue arrestada y, la semana pasada, fue sentenciada por incendio agravado. Cumplirá su condena en una institución mental o en prisión por mucho tiempo, posiblemente para siempre,
Irónicamente, probablemente estará en la misma instalación donde yo solía trabajar, terminando en el mismo lugar donde solía trabajar ella. Una de nuestras antiguas compañeras de trabajo fue testigo en el juicio, y mencionó que Martina había dejado de tomar su medicación, porque sentía que la hacía sentirse adormecida, y pensó que estaba lo suficientemente estable como para funcionar sin ella. Evidentemente, no era así. También dejó de tomar su medicación durante las últimas semanas que vivió conmigo, lo que explicaba por qué parecía tan ausente y tenía comportamientos psicóticos. Cuando miraba al vacío, cuando se quedaba parada en mi puerta con un cuchillo en la mano, o cuando quemaba café en la sartén aquella última noche. Es aterrador pensar en lo que podría haberme pasado a mí y a mis gatos si ella se hubiera quedado, o si yo hubiera sido una persona con sueño pesado. También pienso en lo que podría haberle pasado al bebé al que se acercó aquella noche con un cuchillo, antes de ser desalojada. Y sí, sé que suena increíble que no la echara de mi casa en ese momento, pero la situación era complicada. Lo que más me duele es que no he podido hablar de esto con mis amigos porque simpatizan con ella, minimizan mi experiencia, y piensan que hice un problema más grande de lo que realmente fue. De alguna manera lo entiendo, ya que nunca vieron esa oscuridad en sus ojos que yo vi en los últimos días. Hace aproximadamente 5 meses, un amigo mío fue expulsado de su programa debido a malas calificaciones. Solo había cumplido la mitad de su contrato de arrendamiento, y no veía el sentido de quedarse en la ciudad, ya que solo estaba allí por la escuela. Me dijo que si quería tomar su contrato como subarrendatario, solo me cobraría la mitad del alquiler, lo cual me pareció una oferta bastante buena. Así que, naturalmente, aunque soy de esta ciudad, pensé que era hora de dejar la casa de mis padres. Ya había terminado la universidad, y aunque había estado buscando un nuevo trabajo durante un tiempo, sentí que no podía perder esta oportunidad. Tomé su contrato y me mudé a su lugar. La casa en sí es bastante bonita. Tiene 3 pisos, incluido el sótano, y está ubicada cerca de la universidad de mi ciudad, lo cual no necesariamente es un lugar muy seguro en general, pero pasé gran parte de mis años universitarios allí, y nunca me sentí realmente insegura. La habitación en el sótano es bastante pequeña pero acogedora. La otra habitación en este nivel pertenece a una chica que actualmente es estudiante, y es bastante tranquila. De hecho, todas las chicas que viven aquí son buenas compañeras de cuarto. No estaba muy entusiasmada con la idea de vivir con 3 chicas, pero ahora no entiendo por qué pensé que sería un problema. Todas son bastante geniales y nos llevamos bien. Soy la única persona en la casa que no es estudiante, y también la única que es originaria de esta ciudad. Las demás compañeras de cuarto son de ciudades que están a aproximadamente 1 o 2 horas de distancia como máximo, así que, a menos que haya algo especial, todas se van a sus casas los fines de semana. Mi amigo que fue expulsado también vive a 2 horas de distancia, así que siempre iba a casa los fines de semana. Una cosa que olvidé mencionar que es bastante crucial para esta historia, es que la casa tiene 5 habitaciones. Sin embargo, justo cuando todas se mudaron al nuevo lugar, una de las chicas tuvo una convulsión en su cama y falleció. Esto fue muy impactante para todas y el propietario les dijo que no se preocuparan por encontrar a alguien más. La renta nunca aumentó ni nada, y la habitación quedó vacante. Según el propietario, le parecía insensible intentar encontrar a alguien porque no quería convertir la muerte de alguien en un inconveniente financiero para él. Después de la muerte de la chica, los padres vinieron y se llevaron sus pertenencias de la habitación, y esta quedó vacía desde entonces. Nunca he mirado dentro porque siempre estuvo cerrada con llave, y realmente no tengo curiosidad de ver la habitación. Está en el 2º piso y nunca subo allí, así que nunca le presté atención. El primer fin de semana que pasé en la casa fue bastante tranquilo. Recuerdo que pasé una noche en casa de mi novio y luego, la noche siguiente, él durmió en mi casa después de que salimos a beber en uno de los bares universitarios cercanos. Estábamos bastante borrachos, así que nos dormimos tan pronto como llegamos a casa. El siguiente fin de semana estaba en casa en mi nueva habitación y no podía dormir, así que decidí leer un poco. Realmente disfrutaba de la tranquilidad de esta nueva casa, ya que las chicas no estaban allí. Vengo de una familia latina, así que este ambiente tranquilo y sereno era bastante raro para mí.
Creí escuchar algunos ruidos arriba, así que pensé que alguna de las chicas probablemente había decidido quedarse el fin de semana en la casa, o que estaba preparando cosas de último momento antes de salir. No pensé mucho en ello. No era muy cercana a mis compañeras de cuarto, y no me molesté en preguntarles si alguna de ellas había decidido quedarse en casa. Simplemente sentí que no era asunto mío. Sin embargo, la chica del sótano definitivamente no estaba en casa ese fin de semana, porque ella siempre duerme con la puerta cerrada con llave, y la deja abierta cuando no está. Un fin de semana ese mismo mes, me desperté para ir al baño, y escuché un inodoro siendo tirado arriba. Esto fue algo extraño, ya que sabía que ninguna de las chicas debía estar en casa. Iba a revisar, pero en mi estado de cansancio estaba demasiado perezosa y no me importó lo suficiente. Es gracioso cómo las películas de terror se supone que te hacen sentir paranoica, pero la mayor lección que obtuve de ellas fue que siempre hay una explicación racional para las cosas. Esto demostraría ser mi mayor error, porque durante un par de meses siempre descarté las cosas, creando explicaciones irracionales para racionalizar lo que pensaba que eran pensamientos irracionales. Por ejemplo, escuchaba crujidos en el segundo piso, y asumía que alguna de las chicas debía haber olvidado algo, y decidido pasar a recogerlo. La explicación que me daba a mí misma era que probablemente había conducido 2 horas de ida y 2 horas de vuelta a la ciudad en medio de la noche para recoger algo. Un sábado me desperté para buscar agua, y noté que la compañera de cuarto del sótano no estaba. Su puerta estaba completamente abierta, y su auto no estaba en el camino de entrada. No había ningún auto en el camino, pero debo mencionar que una de las chicas no maneja. Un par de horas después me desperté porque escuché pasos bajando al sótano. En ese punto grité el nombre de la chica que no maneja, porque era la única que podría haber estado en la casa. No obtuve respuesta y solo escuché los pasos volviendo a subir. En ese momento comencé a sentirme incómoda estando en casa los fines de semana, así que decidí pasar esos días en la casa de mi novio. Una de las chicas creó una página en Facebook para la casa, destinada a resolver problemas como lavar los platos o dejar desorden, pero en realidad estaba bastante inactiva porque todas parecían llevarse bien. Publiqué en esa página que estaban ocurriendo cosas inquietantes los fines de semana, y les pedí que me avisaran si se iban a quedar en casa durante la noche o no. Ellas pensaron seriamente que estaba bromeando. Las respuestas no fueron receptivas en absoluto, y consistían en comentarios como, jajaja, me muero de la risa o, oh Dios, eres tan graciosa. Incluso mi novio estaba de acuerdo en que estaba siendo paranoica, porque él también creía que todo tenía una explicación racional. El problema es que cuando alguien dice que todo tiene una explicación, solo están invalidando las explicaciones paranormales o relacionadas con fantasmas, que no es lo que estaba insinuando en absoluto. Nunca he creído en fantasmas ni espíritus ni nada de eso, y nunca lo mencioné cuando hablaba con mis compañeras de cuarto o con mi novio. Ellos seguían diciendo que la casa era vieja y hacía ruidos, pero yo sé la diferencia entre los ruidos de una casa antigua y alguien caminando escaleras abajo y luego subiendo de nuevo. Afortunadamente, mis compañeras empezaron a publicar en la página de Facebook para avisarme si no estarían en casa. Los mensajes siempre eran algo como, oye jaja, no estaré en casa este fin de semana, así que no te preocupes por los fantasmas. Un fin de semana todas me avisaron que no estarían, y mi novio tenía un turno de medianoche, así que tuve que pasar la noche sola en la casa. Mi novio me llamó durante su descanso y mientras hablaba con él por teléfono, escuché ruidos en el piso principal. Le dije que iba a revisar, y él me animó a hacerlo porque, según él, yo solo estaba siendo paranoica. Mientras decía esto, escuché pasos que subían al segundo piso. Cuando llegué al piso principal no había nadie en la cocina, y todas las puertas de la casa estaban cerradas con llave. Estaba extremadamente paranoica, y no me sentía segura. Mi novio me calmó y me convenció de que todo estaba bien, así que nunca subí al segundo piso, y probablemente fue lo mejor quedarme en el piso principal. Después de ese fin de semana, les dije a mis compañeras con toda seriedad que estaba convencida de que alguien había estado en nuestra casa esa noche. Les conté lo que había escuchado, y aún así insistieron en que eran ruidos de la casa vieja. Mi novio, para ese entonces, trabajaba casi siempre en el turno de medianoche, así que hice lo que nunca quise hacer y comencé a pasar los fines de semana en casa de mis padres.
Las chicas seguían publicando en la página si estarían fuera, y decidí hacer lo mismo. Siempre publicaba cuándo estaría o no durmiendo en la casa. Un viernes por la noche la página de Facebook mostraba algo como esto: Compañera 1, no dormiré en casa. Compañera 2, no dormiré en casa. Compañera 3, me quedo en casa porque tengo exámenes. Yo, me quedo en casa de mis padres. A la mañana siguiente recibí un mensaje frenético de una de las compañeras de cuarto diciendo que la compañera que se quedó por los exámenes había sido atacada. Al parecer estaba estudiando en su habitación y escuchó un ruido justo fuera de su puerta. Cuando salió a inspeccionar, se encontró con un hombre saliendo del cuarto de la chica fallecida. Más tarde, me enteré de más detalles por la compañera que fue atacada. El hombre tenía un aspecto descuidado, con cabello grasiento y una cara sucia. Cuando hicieron contacto visual, levantó un dedo hacia su boca y le hizo un shh mientras sonreía. La uña de su dedo era larga y su barba era desigual, como si solo creciera en ciertas partes de su rostro. Ella gritó por instinto, aunque sabía que no había nadie más en la casa. Él se lanzó sobre ella mientras intentaba cerrar la puerta, pero no la golpeó demasiado fuerte. Le gruñó y le dijo que se callara. Algo como: no te voy a violar, pero cállate la boca. Después de eso salió de su habitación, bajó las escaleras y salió por la puerta principal. Había dejado la puerta del cuarto de la chica fallecida desbloqueada. Mi compañera se encerró en su cuarto y llamó a la policía, quienes llegaron de inmediato. Lo inquietante de todo esto es que, cuando inspeccionaron el cuarto de la chica fallecida, seguían pidiendo confirmación. ¿Cuánto tiempo ha estado vacía esta habitación? Nadie ha estado alquilando esta habitación, ¿verdad? Los padres se llevaron todo después de que falleció. El hombre, al parecer, había llevado su propio colchón pequeño para colocarlo sobre el marco de la cama. Obviamente el colchón era demasiado pequeño para el marco. Dejó la mayoría de sus cosas porque probablemente no esperaba una confrontación esa noche. No creo que supiera que mi compañera estaría allí esa noche, porque nunca lo estaba. Probablemente fue un problema para él cuando me mudé, ya que antes de mí, el bastardo tenía la casa para él solo 2 días a la semana. La policía me hizo muchas preguntas y estaba muy interesada en escuchar mi declaración sobre los pasos que escuchaba por la noche. Mis 3 compañeras de cuarto y mi amigo ahora están convencidos de que tal vez la chica no murió de la manera que dijeron, y que quizá él la asesinó. Pero yo creo que la autopsia habría podido distinguir entre un asesinato y una convulsión. En su defensa, toda la situación es realmente escalofriante. No estamos seguras de cuánto tiempo estuvo viviendo ahí el hombre, pero es muy probable que fueran al menos unos meses. La teoría es que estuvo entrando por la ventana, así que es posible que incluso estuviera en la casa en momentos en que todas estábamos allí. La policía está muy interesada en hablar con el propietario, porque quieren saber cómo el hombre se enteró de la habitación vacía. El propietario es un tipo bastante decente, así que no sé si hay algo extraño con él. No siento una actitud de «te lo dije por todo esto». Simplemente estoy agradecida de que mi compañera esté bien porque parecía muy alterada. Solo desearía que más personas hubieran estado dispuestas a escucharme cuando les dije que pensaba que alguien estaba entrando en nuestra casa. Incluso mencioné que podría ser un ocupante ilegal, y todos se rieron de mí. Esto ocurrió hace muy poco, así que podría pasar un tiempo antes de que haya una actualización. Hasta ahora, no han encontrado al hombre, pero la policía sigue siendo optimista. Este ha sido un mes terrible para mí, y no sé si quiero seguir viviendo en esta casa. No me queda mucho tiempo en el contrato de arrendamiento, y recientemente perdí mi trabajo, así que tal vez lo mejor sea mudarme ahora. Dudo que el hombre regrese porque todas sus cosas fueron retiradas, pero aún así, siento un ambiente espeluznante en esta casa. Definitivamente ya no paso los fines de semana aquí. Desde el comienzo del semestre había tenido problemas con mi compañera de cuarto en la residencia. No se duchaba ni lavaba su ropa con regularidad. Dejaba fideos secos de ramen por todo el suelo para que yo los pisara. Nunca se lavaba las manos ni tiraba de la cadena del baño. Y hacía ruidos en el baño que parecían de actividad sexual. Además, se duchaba con la puerta abierta y salpicaba agua por todas partes. Había muchísimas cosas más que odiaba de ella. Básicamente, cada pequeña cosa que me irritaba se concentraba en esta chica.
Al principio pensé que quizás no comprendía las normas sociales de Estados Unidos, ya que es una estudiante de intercambio de China. Sin embargo, las cosas empezaron a volverse inquietantes cuando fui a casa por el fin de semana unas semanas después del comienzo del semestre. Le di un aviso previo de que me iría, y ella hizo esa mirada extraña, casi seductora, mientras parecía triste y traicionada al mismo tiempo, como si estuviera haciendo algo malo al dejarla. Me dijo algo como, ¿por qué me dejas? No me gusta dormir sola en la habitación. Me siento más cómoda cuando estás aquí conmigo. Cabe mencionar que solo conocía a esta chica desde el día de mudanza, y apenas había intercambiado algunas palabras con ella. Cada tanto, se quedaba mirando al vacío con expresión melancólica durante media hora, y en ocasiones la sorprendía mirándome mientras estudiaba desde el rabillo del ojo. Después de un largo día de estudio en la biblioteca, fui al patio de nuestro edificio a buscar hielo en la máquina, y la encontré con la cabeza apoyada en una mesa, los ojos bien abiertos, mirando fijamente hacia algo en la distancia. Creo que espantó al chico que me gustaba, porque dejó de visitarme en cuanto supo que ella era mi compañera de cuarto. Después de que me asustara tanto, comencé a pasar menos tiempo en mi dormitorio. Solo iba para dormir o para buscar cosas que necesitaba. Aunque parecía una persona agradable, ya no podía vivir con ella. Hoy envié un correo a la administración residencial pidiendo un cambio de cuarto y explicándoles que ya no me sentía cómoda viviendo en mi dormitorio con esta chica. Estaba sentada en mi habitación mientras ella estaba afuera cuando de repente escuché que golpeaban la puerta. Me encontré con 2 oficiales de policía del campus y la directora de residencia de mi edificio, con expresiones serias. Me preguntaron con calma dónde estaba mi compañera de cuarto, pero no tenía idea. Les mencioné los lugares donde suele pasar el tiempo y luego volví a lo que estaba haciendo. Sabía que algo no andaba bien. Les pregunté qué estaba pasando, pero ignoraron mi pregunta y volvieron a preguntar dónde podría estar ella. Los oficiales de policía en mi campus suelen ser bastante agradables, ya que no hay mucho crimen y no tienen mucho trabajo. 30 minutos después, escuché de nuevo que golpeaban la puerta. Esta vez era mi compañera de cuarto, con lágrimas corriéndole por el rostro. Pasó corriendo junto a mí hasta su cama y se desplomó en ella, comenzando a llorar, gritar y luego a hiperventilar. Pensé que tal vez alguien cercano a ella había muerto y me sentí mal por haber pedido un cambio de cuarto en un momento tan delicado. Solo pude escuchar algunas frases entrecortadas de lo que le decía a la directora de residencia. Lo siento, no fue mi intención. Prometo que no volveré a hacerlo. De repente, se puso detrás de la directora de residencia gritando, «No te atrevas a revisar mis cosas. ¿Crees que voy a hacerle daño a mi compañera de cuarto? No haría eso, es una tontería». En ese momento, la directora de residencia me sacó de la habitación y me explicó lo que estaba pasando. Al parecer, ella había tenido una gran pelea con su mejor amiga. Ni siquiera sabía que tenía amigas. Y comenzó a enviarle correos electrónicos amenazantes. Para ese momento, estaba en completo estado de shock. Acababa de ver a alguien perder completamente el control frente a mí. La directora de residencia me explicó que había recibido mi solicitud de cambio de cuarto, y que se reuniría conmigo al día siguiente, después de que mi compañera se calmara. Más tarde, entré a la habitación mientras la directora de residencia y otra persona estaban hablando con ella, solo para empacar una mochila para pasar la noche fuera. Ella se disculpó por haber actuado tan loca, y yo acepté a medias, recogí mis cosas y salí de allí. Estaba esperando en el área común del dormitorio a que mi amiga regresara a su edificio cuando me di cuenta de que había olvidado una manta. Entré en el cuarto pensando que alguien estaría vigilándola, pero estaba sola. Me lanzó una mirada fulminante cuando pasé junto a ella para agarrar mi manta. Había puro odio en sus ojos. ¿A dónde vas? Nunca la había escuchado usar ese tono con nadie antes. Estaba furiosa. Voy a quedarme con una amiga esta noche. ¿Por mí? Juró que vi humo salir de su cabeza y que una vena en su frente estaba a punto de estallar. Una pijamada, respondí con el tono más alegre que pude, recordando que tengo un examen el viernes, lo cual no era completamente falso. Me alegré de haber sido rápida en responder y de salir corriendo a la habitación de mi amiga. Hablé nuevamente con la directora de residencia, quien me informó que no quedaban más habitaciones en mi complejo residencial, y que, si quería mudarme a otro,
Mis padres tendrían que pagar un extra de $1000. Están furiosos y quieren que me mude inmediatamente porque el oficial de policía puso en riesgo mi seguridad al preguntarme enfrente de ella sobre su paradero. No quieren pagar el cambio de cuarto porque consideran que es culpa de la universidad por haberme puesto en esta situación tan incómoda. Solo tengo miedo de que ella descargue toda su frustración conmigo. No creo que pueda regresar a mi dormitorio. Tenía una mirada de querer hacer daño cuando regresé. Esto sucedió hace años, pero aún me afecta hasta el día de hoy. Pido disculpas por la extensión de la historia, pero siento que debo contarla completa. El verano después de graduarme de la preparatoria, todavía vivía en casa. Una noche, me quedé despierta hasta tarde empacando para un viaje de campamento con mis amigos. Hacía un calor increíble y tenía la ventana abierta mientras doblaba la ropa. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada, y de repente vi una mano atravesando el espacio en la pantalla de mi ventana. Grité, y la mano se retiró rápidamente. Me quedé atónita, pero una parte de mí se preguntó si era mi hermano menor gastándome una broma. Me levanté y miré por la ventana, solo para ver la silueta de un hombre mirándome fijamente. Corrí al cuarto de mi hermano, quien estaba jugando videojuegos, y llamamos a la policía. Los oficiales llegaron, buscaron el área, no encontraron nada y nos advirtieron que mantuviéramos las ventanas y puertas cerradas con llave antes de marcharse. Todos estábamos muy asustados, y mi madre tenía la corazonada de que él regresaría. Resulta que la intuición de madre es acertada. Mi mamá salió y esperó en el porche trasero. Después de unos 20 minutos, vio a un hombre vestido de negro deslizándose hacia nuestro patio trasero entre los árboles. Desafortunadamente, no había cerca en esa parte de la casa. Él se escondió detrás de un árbol unos segundos y luego corrió a otro árbol, avanzando lentamente hacia mi ventana. Mi mamá le gritó algo y el hombre salió corriendo. La policía volvió a revisar el lugar, pero nuevamente no encontraron rastro de él. Nunca volví a abrir esa ventana, ni siquiera las cortinas. Mis padres instalaron luces de detección de movimiento y parecía que el problema se había resuelto. Unos 6 meses después, una amiga y yo conseguimos un apartamento en el centro de la ciudad. Estábamos muy emocionadas, ya que era nuestro primer lugar propio. El apartamento no era de la mejor calidad, pero era divertido vivir en la ciudad. La desventaja era que solo había estacionamiento en la calle. Después de algunas semanas, mi coche fue vandalizado. No se llevaron nada, pero dejaron una sola rosa en el asiento del pasajero. Fue espeluznante, pero decidí ser más vigilante y cuidadosa. Siempre intentaba estacionarme cerca de la entrada y bajo las luces, pero muchas veces no era posible, y tenía que dejarlo en calles más oscuras. Las cosas comenzaron a escalar rápidamente. En ese punto mi coche fue vandalizado al menos una vez por semana. La mayoría de las veces dejaban una flor, que siempre tiraba al suelo. En una ocasión, dejaron un par de calzoncillos masculinos, y aún más inquietante una bolsa de Tootsie Rolls, mi dulce favorito. Esto me hizo preguntarme si la persona me conocía personalmente y empecé a sospechar de todos. Había una lavandería en el sótano del edificio. Un día bajé a recoger una carga que acababa de terminar de secar, y al empezar a doblar la ropa, me di cuenta de que faltaban todas mis prendas interiores, sostenes y calzones. Una semana después, un amigo vino a visitarme, y le reventaron las llantas mientras estaba conmigo. Para cuando llegó la primera carta, ya había empezado a hacer planes para mudarme a otro lugar. La carta describía un amor hacia mí que llevaba años en su mente, y detallaba cosas que probaban que me había estado observando de cerca. Logré que una amiga tomara el contrato del alquiler, y me mudé con otra amiga en la otra parte de la ciudad. Este edificio era seguro, y tenía un estacionamiento subterráneo al que solo los inquilinos podían acceder. Me sentía mucho más segura allí, y el gasto adicional valía la tranquilidad. Las cosas estuvieron tranquilas durante unos meses, hasta que mi compañera de cuarto consiguió novio. Desde el principio todos desconfiábamos del nuevo novio de Alicia. Por un lado, se conocieron en MySpace, después de que él se puso en contacto con ella. Otra razón era que Matías, su novio, era extremadamente guapo, y aunque Alicia era una persona maravillosa, no era el tipo de persona con la que típicamente verías a alguien como él. Alicia estaba encantada,
Nunca había tenido un novio y realmente sentía que él era su príncipe azul. Yo, sin embargo, lo encontré extraño y espeluznante desde el principio. Matías era reservado y siempre parecía tener una sonrisa extraña y desconcertante. Era difícil tener una conversación con él porque constantemente introducía datos irrelevantes que no tenían relación alguna con lo que hablábamos. Había eliminado mi cuenta de MySpace cuando comenzó el acoso inicial, pero creé una cuenta falsa para saber más sobre Matías. No parecía conocer a ninguno de sus amigos en la vida real. Solo tenía fotos de él mismo y el resto de la información era muy vaga. Mis amigas y yo intentamos desanimar a Alicia para que dejara de verlo, pero se ponía a la defensiva y cortaba la conversación de inmediato. Matías empezó a pasar más tiempo en el apartamento, y yo buscaba cualquier excusa para no estar en casa. Un día, llegué del trabajo y encontré a Matías en mi sofá, solo, bebiendo una cerveza. Alicia había sido llamada al trabajo y le dijo que podía quedarse. Me enfureció, porque no quería pasar tiempo con él, así que tomé una cerveza y un bocadillo y me encerré en mi cuarto. Después de unos 30 minutos, Matías tocó mi puerta y sugirió que viéramos algo en la televisión y que nos conociéramos mejor, porque ambos queríamos a Alicia. No quería hacerlo, pero pensé que quizá era buena idea intentarlo. Puso una película, y traté de concentrarme en ella, porque no quería hablar. En un momento miré hacia él y estaba sonriéndome fijamente. Le pregunté irritada, ¿qué? Y él siguió sonriendo y respondió, simplemente no puedo creerlo. ¿No puedes creer qué? Pregunté. No respondió nada y volvió a ver la película, aún sonriendo. No tenía idea de a qué se refería, pero toda la interacción me puso la piel de gallina. Me disculpé y me encerré en mi habitación. Pasó otro mes, y había logrado evitar estar en casa para casi cualquier cosa que no fuera dormir y ducharme. Matías prácticamente vivía allí, y hasta trajo varias de sus cosas al cuarto de Alicia. No quería mudarme otra vez, pero ya estaba buscando otras opciones. En su 6º mes de relación, vi un enorme ramo de flores en la mesa con una tarjeta ya abierta junto a él. Estaba a punto de irme, pero decidí ver qué le había escrito el raro. Al abrir la tarjeta sentí que el corazón se me salía del pecho. Ni siquiera leí las palabras. Empecé a temblar porque la caligrafía era idéntica a la de las cartas que me había enviado mi acosador. Había guardado esas cartas como evidencia, así que las saqué de mi escritorio para compararlas. La escritura era única y exactamente igual. Matías era mi acosador. Llamé a la policía primero. Mientras venían, llamé a Alicia y le pedí que regresara. Estaba en el trabajo, pero dijo que llegaría en cuanto pudiera. Me aterraba decírselo porque sabía que estaría devastada. La policía me tomó una declaración y fue al trabajo de Alicia para obtener más información y darle la noticia. Al parecer, Alicia llamó a Matías y le dejó un mensaje furioso, a pesar de que la policía le pidió que no lo hiciera, y él desapareció por completo después de eso. No había rastro de Matías ni de alguien con su descripción en el lugar donde dijo que trabajaba. Alicia nunca había ido a su apartamento, porque él le dijo que estaba viviendo con amigos mientras ahorraba para un viaje a Europa. Su familia vivía fuera del estado, y nunca conoció a un amigo suyo porque, según él, todos se habían distanciado ya que prefería pasar tiempo con ella. Todo eran mentiras. Al final estaba saliendo con un desconocido, y ni siquiera sabíamos si ese era su verdadero nombre. La gota que colmó el vaso fue cuando revisamos las cosas que Matías había dejado atrás. Había una bolsa de gimnasio llena de ropa deportiva, pero en uno de los compartimentos había unas 10 fotos mías, todas tomadas de lejos, excepto una en la que estaba durmiendo. Las sábanas en la foto eran las actuales, así que supe que tuvo que ser en el apartamento actual antes de que empezara a cerrar con llave mi puerta. Algunas fotos databan de antes del incidente en casa de mis padres, lo cual nos hizo pensar que él también había sido responsable de aquello. Había 2 pares de mi ropa interior desaparecida, y me estremecí al pensar qué hizo con el resto. También encontré un vaso de Starbucks con mis marcas de lápiz labial rojo, un collar que ni siquiera había notado que faltaba y otros recuerdos perturbadores. La policía nunca logró encontrarlo. Decidí aceptar una oportunidad en el extranjero que había estado considerando y me fui de allí. Lamentablemente Alicia y yo rápidamente nos distanciamos. Le costó mucho aceptar que su primer amor era un completo psicópata. Creo que sentía una ira latente, tal vez algo injustificada,
por creer todas sus mentiras y permitirle entrar en nuestras vidas. No sé cuál era su objetivo final. ¿Habría intentado hacerme daño o simplemente estaba contento de estar en mi mundo? Nunca lo sabré. Ser acosada te cambia. Incluso viviendo al otro lado del mundo, sigo mirando por encima del hombro a donde quiera que voy. Aún no tengo cuentas en redes sociales con mi nombre real. Ahora estoy casada y tengo hijos, y sé que él se habrá mudado a otro lugar, probablemente acechando a otras mujeres ahora. Pero cada vez que visito mi ciudad natal, me siento tensa y trato de mantener un perfil bajo. Una parte de mí siempre se preocupará de que Matías reaparezca.